Bueno, vamos ya a la tertulia. Vamos a ir rápido porque esto es José Alejandro Vara. Muy buenos días. Eduardo Inda, bienvenido. Dieter Brandau, bien hallado. Rosana, nuevos datos sobre esa tercera persona que es la que habría cogido la pistola o habría guardado la pistola. Lo dijimos ayer, esto no encaja de ninguna manera, un crimen deliberado para hacer desaparecer el arma, que es la base de cualquier crimen perpetrado con una organización mínima delictiva, es decir, con preparación, con tiempo, etcétera, tiene cómplices. Y la complicidad primera es hacer desaparecer el arma del delito, que era la pistola. Bueno, ya está detenida la tercera persona. Y como dirían en mi pueblo, leche, es policía. O sea, policía municipal. Policía, o sea, agente de la autoridad. Agente de la autoridad, mujer. Sí señor, sí. Una mujer, cuya relación con la hija de las dos asesinas, digamos, no voy a decir presuntas, porque la pobre presidenta está muerta, o sea, el asesinato se ha cometido, ¿eh? Aquí lo que habrá que hablar es de presunta información del presunto ministro del Interior. Y luego de presunta autoría intelectual. Esta es la gran cuestión. A mí ha parecido los últimos datos que da el Diario de León, que ahora empiezan a completar agencias, diarios, etcétera, pues todo apunta a un auténtico enredo sentimental, psicopolítico, sexual, etcétera, que ayer, tal vez, por vergüenza, por pudor, el pío ministro del Interior no quiso aclarar ni dar ningún dato. Pero siguen saliendo. Y seguimos con, bueno, pues con la diferencia de datos y de informaciones y de, bueno, de referencias que aparecen incluso en las agencias de noticias. La ampliación de esa información de la agencia Europa Press que tú estabas comentando, Federico. Dice Europa Press hace 10 minutos. Detenida una policía local de León relacionada con el asesinato de Carrasco. Es la tercera mujer y ha sido detenida, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya tenemos las iniciales de esta mujer, RGR, 41 años de edad, arrestada después de que ayer se presentase en la comisaría de la policía de la ciudad con el arma presuntamente empleada. Esta mujer dijo que el arma había aparecido en el asiento trasero de su coche particular, un Volkswagen Golf, concretamente dentro de una bandolera. Ya. Esto es lo que dice Europa Press. Agencia F. La mujer que entregó anoche en comisaría el arma, con el que presuntamente se disparó a la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, es un agente de la Policía Municipal. La policía investiga su posible implicación en el asesinato. En relación con el suceso está detenida, bueno, también la madre. Los primeros resultados apuntan a que la mujer había entregado la pistola que al parecer, según ella misma ha dicho, se la entregaron las asesinas en un sobre. O sea, ya hay... O sea, ya hay dos versiones que dan dos agencias. Una, estaba en un coche, en una bandolera, una cosa sorprendente. Yo no sabía lo que era. Otra, me entregaron en un sobre. Me la entregaron en mano, pues en un sobre. Si te dan un sobre con una pistola, hombre, palpas un poco y dices, aquí algo, papeles no hay. Pesa, ¿eh? Sí, pesa un poquito y tiene un tacto un poco curioso. En El Padrino, sí, efectivamente. Él recuerda su juventud en el que le llaman a la ventana a Robert De Niro y le pasan una toalla y dentro de la toalla unas pistolas. Escóndeme esto. ¿Qué hace? Lo primero que hace, abre y dice, anda, si son pistolas. No, pero hay otra escena en El Padrino, primera parte, en la que después de cometer su primer asesinato, el del prestamista, lo que hace Robert De Niro es romper la pistola y la echa por la chimenea. Desarticular la pistola, sí, y tirarla por la chimenea, sí, de la calefacción para que se funda y desaparezca cualquier dato de la pistola. Es decir, a mí es que esto, por lo que he contado hace un momento y que ayer no quise contar porque era el día del entierro y no me parecía procedente y porque son especulaciones. Pero hay un problema en León que se puso de manifiesto cuando un industrial del que era asesora fiscal, la asesinada, fue acusado de intentar matar a José Cuiña, que era el hombre del dinero en el PP gallego durante 20 años. Al que después de muchísimos esfuerzos echó Fraga, pero después de una crisis brutal. Esto han pasado años. Luego se habló de que ese señor estaba implicado, no sé si llegó a juicio, Martínez no, Núñez, Martínez Núñez, en una bomba que le había puesto a Ulibarri, al empresario de Castilla y León.
Luego se habló del incendio de varias instalaciones. Ayer me recordaban hasta 7, yo no recuerdo el número, sinceramente, porque son de estos datos sueltos que te llegan, pero como no se sustancian en juicios concretos ni en acusaciones, pues se quedan en cosas que tú te lo dice alguien de quien te fías, pero claro, el chau chau pues es impreciso por definición. En el fondo hay una verdad, pero luego los detalles, pues en fin, a saber. Total, que en estos momentos, pues lean en Libertad Digital lo último que va llegando. Pero lo último que les podemos asegurar es que el Ministerio del Interior ha estado ocultando información desde anteayer como mínimo. Bueno, y otro dato relevante, o al menos a mí me lo parece, es que 3 mujeres son las que están implicadas en el asesinato de una 4ª mujer. Sí. Bueno, pues ahí eso sí que está confirmado. Eso es evidente. En La Vanguardia, me parece, aparece una foto en la que está, ¿no?, la hija de La Vanguardia, sí, la hija de la presunta asesina y la asesinada cuando, en tiempos mejores, me parece que 2 mujeres marcadas por las deudas y el resentimiento. Sugiere, hay una relación especialmente intensa. Bien es verdad que sobre esa relación y una mujer intensa y apasionada como era la asesinada, pues también había otras sugerencias en otro sentido. Trabajó la hija de la presunta asesina, pues sí que, claro, trabajó en la Diputación, tuvieron tiempos mejores y es cierto que posiblemente también el desencadenante de todo el odio y el tal y el rencor, pues fue cuando se prescindió de ella, de sus servicios. Yo no lo creo. Yo creo que se puede entender que se prescindió de ella cuando se produce la ruptura y el rencor. Porque hay un hecho, y es que primero le dan 60.000 euros de indemnización por dejar el cargo. Y luego se le dicen que los devuelva. Eso es tan raro. Sí, pero además eso fue una batalla personal de la fallecida, ¿no? Es decir, de la fallecida y de la fallecedora, sí, podríamos pero quitarle decir. el dinero a la bueno, que antes le había dado. Sí, sí. Que es, quiero decir, que es... De todas formas, en León... Quiero decir que también en eso, desde el principio se nos mintió, se nos dijo que había sido despedida la mañana anterior, luego que había un problema en los juzgados de 12.000 euros. No era verdad lo del despido en la mañana anterior. Se arrastraban los juzgados casi 4 años. Eran 60.000 euros. Desde el principio interior no ha dado ni un solo dato. Lo que se dice es que esa batalla judicial dejó sin blanca y sin piso a una de las presuntas asesinas, homicidas, ¿no? Pero no sin pistola ni sin hachís. Porque en la segunda visita al domicilio, la policía, como haría la primera, encontró una pistola y 1,5 kilos de hachís. 1,5 kilos de hachís, que no es una cosa que pase desapercibida tampoco. No. Tal y como indicaba la información en el Diario de León, y lo has comentado tú, Federico, a las 8 en punto de la mañana, se cree incluso que las pistolas podían venir del mercado negro portugués, de Portugal. Pero este es el minuto en el que el Ministerio de Interior o algún responsable policial que esté llevando la investigación deben dar una rueda de prensa, porque ya no hay la excusa de tenemos que proteger la investigación y que no se filtre nada, porque se está sabiendo todo y no por los cauces adecuados. Todos son sugerencias, sugestiones. La portada de La Vanguardia sacando a una de las asesinas más que presuntas, que participaron en el crimen. Que es que el asesinato se ha producido. No estamos hablando en grado de tentativa. Es que la pobre está muerta y enterrada. O sea, pero ahora tenemos 1,5 kilos de marihuana, una policía local, varias pistolas, por lo menos 2, un asesinato a sangre fría que hay que valer para hacerlo, hay que ser un asesino para acercarte, pegarle 2 tiros en la espalda, pegarle un tiro en la nuca y darle otro tiro. Eso hay que manejar una pistola con cierta pericia. Son versiones. Todo esto son versiones. Este es el momento en que el ministro del Interior no ha dicho nada. Pero lo que dice Dieter, que las redes sociales son muy malas. Lo que dice Dieter tiene razón. Para matar a una persona con una pistola hay que saber. Oye, para rematar, para hacer desaparecer la pistola, para negarse a confesar al llegar. Sí, pero para matar a una persona de 3 o 4 tiros hay que saber manejar un arma. Manejar un arma no es que se le hayan dado a estas dos señores. No sé, aquí hay algo raro. El policía jubilado, que fue precisamente el que, gracias a su presencia,
Justicia, todo este lío que ahora estamos sabiendo, de entrada ya, pues consiguió decir que estas han sido, y si no, estaríamos elucubrando aún con teorías mucho más psicalípticas de la de esta hora, ¿no? Pero sí que es verdad que cómo se manejó a la hora de pegarle el tiro por la espalda, lo que comentó. Pero es que todo pinta... Dice, no son... Ayer en la Crónica Negra con Paco Pérez Avellán decía, bueno, esto es un crimen de sicario. Sí. Esto es un crimen de sicario, muy sicario profesional. Pero vamos a ver, los crímenes de sicario, ¿a qué obedecen? Son crímenes por encargo. Por eso son desapasionados, por eso son eficaces, porque a la persona que está enfadada con alguien porque la ama y lo ha abandonado, porque le ha querido y le ha colocado y luego le ha quitado el palacete o el piso que le ha puesto, pues entonces agarra la pistola y a lo mejor es capaz de pegarle un tiro y luego se pega otro en el pie y después dispara al aire y luego se dispara en la oreja. Y luego está bien la... Pero esto tiene una pinta de crimen por encargo, no por venganza, que apesta. Y ya solo falta que aparezca drogas y armas. Sí, pero usted antes ha mentado lo que pasó con Martínez Núñez, lo que pasó con Ulibarri, contra el cual atentó Martínez Núñez, el intento de asesinato de Cuña. No hay que olvidar que un venezolano que había trabajado de detective para el señor Martínez Núñez y compañía apareció ahorcado hace 20 años y después de aparecer ahorcado, tras aparecer ahorcado, había una nota en la cual él confesaba toda suerte de sabotajes del señor Martínez Núñez a sus rivales económicos y empresariales. Es decir, de los polvos de haber dejado pasar toda la corrupción que hay en León, yo creo que vienen parte de estos lodos. Hay un segundo asunto, nos vamos a ir ahora a recomendarle Colacella Cósido, porque como director general de la policía, pero después de haber estado 3 años preguntando por el caso Faisán, lo que hizo ayer el gobierno y la fiscalía, bajándose del burro, haciendo lo que hizo el fiscal Bautista, prácticamente poniendo a caer de un burro a Torres Dulce, diciendo que lo hacía por órdenes, lo de pedir que los procesaran, o bueno, que los condenaran por colaboración con banda armada, y que ayer el fiscal dio marcha atrás y se quitó de en medio en el mismo momento en que uno de los dos implicados confesaba que efectivamente. Y mientras tanto Rubalcaba diciendo que no va a haber coalición PP-PSOE. Eso demuestra que el proceso de paz no es cosa de uno, es cosa de dos. Siempre. Es cosa de dos. Pero en el caso de... Eso es la prueba del 9, o sea, no hace falta ya escarbar más. En el caso Faisán, es que recuerdo que Gil Lázaro e Ignacio Cósido han estado todos los miércoles de todos los años, durante 3 años, preguntándole a Rubalcaba por el Faisán. Señor ministro Faisán, ¿qué hizo usted en el bar Faisán? ¿Usted dio las órdenes para tal? No le voy a contestar, no insista. Sí insisto, señor Faisán, ministro, todas las semanas, de todos los meses, de todos los años. Y ahora resulta que el fiscal, como querían los progres, dice que no es colaboración con banda armada. Pues llamar a la banda ETA. Pues si eso no es colaboración con banda armada, porque venga Dios y lo vea. ¿Qué coño es colaboración con banda ayer armada? Por el propio comisario Ballesteros, que ayer lo confesaba, y al mismo tiempo que confiesa Ballesteros, hoy apunta en un editorial El Mundo, tal vez porque no le han dado lo que le prometieron, que eso suele suceder. Claro, Amedo y Domínguez... Porque se lo prometió en los anteriores y no lo han cumplido los actuales. Exactamente, porque no se sienten comprometidos manon troppo. Sí, entonces, al mismo tiempo en que el fiscal da marcha atrás, va uno de los acusados y da marcha adelante. Pues ahora lo que tendría que hacer el fiscal es dar marcha adelante, porque las declaraciones de Ballesteros son muy claritas. Ahora lo que tendría que hacer el fiscal general del Estado, que fue citado por Bautista. Sí lo hay. Y fíjate si lo hay, que Carlos Bautista, cuando él dice es colaboración con banda armada, dice, él cita un artículo del Estatuto Fiscal y dice, y esto es orden directamente del jefe, el de arriba, que ha dicho que tiene que ser, y entonces le elogiamos a Torres Dulce, que tiene que ser colaboración con banda armada, porque no hay ningún proceso de paz que justifique darle un teléfono a unos terroristas para que se libren de la policía que les estaba deteniendo. Ayer el fiscal del Supremo, supongo que también estará metido en esto del Estatuto Fiscal, hizo lo contrario.
y Torres Dulce tiene que aclararnos porque si es no ha quedado claro el con el consentimiento de Torres Dulce. En el giro de ayer no ha quedado claro no hay otra qué papel ha tenido. Eso es con el consentimiento de Torres Dulce, porque sin el fiscal del Supremo hubiera hecho una resolución motivada, oponiéndose a las directrices de arriba. No y aparte, mencionó nada ayer. Pero estaría bien que lo dijera, igual que lo dijo la otra vez, que lo explique. Bueno, bien, pero es que es una novedad. Es un giro tan bestia después, en 6 meses, que este paso se tiene que explicar y decir, pues igual que se dijo en su momento, el fiscal general del Estado dice que colaboración tal, pues ayer tenía que haberlo explicitado. Y por lo menos que el fiscal general del Estado también diga algo. Estamos hablando del Faisán, que es el caso más infame, el caso de corrupción mayor. Y ayer el abogado del PP, 45 segundos en justificar como ha dicho, su caso. 45 segundos. El abogado del PP que cobrará por esto dinero que damos todos los españoles al Partido Popular, que cobrará por esto. Pero es después de lo que tú 45 dices, segundos. de meses y años de coincido. Pero si hay un acto que no hay acto más vil que informar a una banda terrorista de una acción policial contra esa banda terrorista. Es que es lo más vil, lo más infame, como ha dicho José Alejandro. Y que sea el ministro de la Policía el que informe al terrorista de que viene la policía. O sea, es que no cabe mayor traición. Es de Banana Republic. A los vivos y a los muertos, como dijo en su día Mariano. A los vivos y a los muertos. Se lo dijo al Zapatero y se lo dijo a Rubalcaba. Y tenía razón. Lo que no sabíamos es que iba a continuar él esa... A soltar a Bolinaga, por ejemplo. Pues sí, por cierto, si el ministro del Interior nos siguen llegando datos. Parece que el arma con que se asesinó a Carrasco ya ha aparecido, que es un revólver Taurus, un número de serie borrado, o sea, mercado negro, de ahí que venga esa pista, pero también lo puede borrar un policía, ¿eh? O sea, lo puede borrar un paisano y un militar, o sea, no solo en Portugal se borran números de serie, ¿eh? Y no solo en Portugal hay mercado negro de armas. En España también. Pero bueno, es verdad que la frontera portuguesa está muy cerca de León y es muy socorrida. Bueno, y acuérdense, por ejemplo, el GAL utilizaba sicarios portugueses. Sí, que eran más baratos que los de Marsella, eso es verdad. Bueno, pero, y ahora los precios de Portugal, con esto de la final, están por las nubes. Pero, aún así, es un revólver Taurus con un número de serie borrado y faltan 3 cartuchos. Ayer, decía Pérez Avellán, dice, bueno, es evidente que el arma oficial de la policía no la va a tener, pero un policía que ha estado destinado en Vitoria no va a tener más armas, aunque sea para proteger a su familia. Y luego puede ser un arma más corta, que sea un buen arma, puede ser un revólver, o no la clásica pistola con el peine de 9 cartuchos, pero una pistola, vamos, que te mata, pero vamos, como que te mata. 3, ya serían 3 tiros, ya no son 5 ni 4, con lo cual se demuestra que la desinformación de Interior, ya no sé si ha sido deliberada o qué, pero ha sido detenida porque parece, digo, según la versión de Europa Press, a las 9:09. Es posible que a las 9:10 sea distinta, porque como va cambiando la cosa, pero salvo que la policía de León no se haya hecho accionista de Europa Press en este rato, que es posible, es más, para Europa Press posiblemente sería un buen negocio. Bueno, pues los datos son que la policía se presentó en comisaría ayer diciendo que había dejado en una bandolera en su coche la hija, la Montserrat Triana, Triana Morena, en una bandolera, que no le había dicho que había. Que son amigas. Que son muy amigas. Tan amigas que tienen las llaves del coche. Sí, y tan amigas es que tener las llaves del coche para abrir y dejar ahí la bandolera. No, lo digo porque no había tiempo material entre pegar los tiros, recibir la pistola e ir al coche. 10 minutos. Es decir, que no había una persona que, como en las películas de Tom Cruise, coge la pistola que ha disparado, pero estaba la llave del coche para abrir y meterla, que es lo mismo. Y eso demuestra además una participación de la hija y de la madre total, puesto que es la hija la que mete en el coche el arma del crimen. Oye, ¿has asesinado a alguien y guardas el arma del crimen en el coche de un policía? Bueno, ¿O tienes mucha implicado. Confianza en el Eso policía? pensó la policía de León, que procedió a su detención. Claro. Esto tiene pinta de ser, como bien ha dicho don Federico durante toda la mañana, algo más organizado. Muy organizado. Esto es...
En fin. Bueno, Colacel nos va a ayudar a retrasar los efectos del envejecimiento, ahora que empieza el verano, también en el invierno puede ser estupendo, pero bueno, Colacel nos aporta esa cantidad de colágeno que dejamos de producir a partir de los 35 años, son 5 gramos de colágeno hidrolizado, un sobrecito de estos al día es suficiente, además sabe estupendamente, y nada, lo pueden encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Muy bien, pues vamos hacemos una pausa, nos acercamos rápidamente a la bolsa, las noticias del día, el tiempo, y tenemos hoy a Sosa Wagner, candidato de UPyD a las europeas. Él es de León, por cierto, él es natural de León, Francisco Sosa Wagner. Sí. Claro, es verdad, claro. Fue profesor de Zapatero. La Virgen bendita y buen profesor parece. O sea... No os voy a decir de aquellos polvos, vienen estos lodos, porque todos acreditan que Sosa Wagner era un buen profesor. Y Zapatero fue un alumno aseado, sí, él es agradable. Ayer estuvo en el funeral, por cierto. Sí. Ayer estuvo en esa operación de encubrimiento de la realidad que perpetró la casta política. Es una cosa, porque estoy seguro de que esto, al menos la mitad o casi todo, ya lo sabían. En fin. Bien, vamos a ir rápidamente a contarles. Primero, el tiempo está más o menos como ayer. Hay alerta amarilla en Canarias por calimas, en Gran Canaria, en Fuerteventura. Y además hay alerta amarilla por problemas costeros, por vientos fuertes, oleaje, etcétera, en prácticamente toda la costa gallega, en Gerona y en Cádiz, Almería y Málaga. En Menorca ya ni les cuento, o sea, con el viento que hay en Menorca siempre, bueno, pues ahora más, o sea, que precaución en las carreteras. Temperaturas agradables, cielos soleados, en el sur calor, en Madrid tenemos 9 grados, camino de 25, máxima 32 en Córdoba y Granada, y mínima de 2 grados en León y en Burgos. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella. Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando. ¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando? Bueno, pues prácticamente plana, unas décimas en positivo, otras en negativo. En este momento cotizan 10.578 puntos y en el mercado de renta fija la prima de riesgo española sigue en niveles bajos, en 147 puntos básicos, digo bajos respecto a lo que estamos o hemos estado acostumbrados. El interés del bono a 10 años está en el 2,89%, Federico. Pues hasta aquí el parqué. Full moon and empty arms. Y pensar que esto lo cantó Sinatra. Vanessa, explícanoslo, por favor. Pues lo cantó Sinatra, pero ahora lo canta Bob Dylan, lo ha publicado por sorpresa en su página web y sin más explicación, justo por cierto cuando hoy se cumple el aniversario de la muerte de Sinatra. Lo ha publicado junto a la portada del que será su nuevo disco, ya lo ha confirmado su representante, que verá la luz este año, y hace así público este homenaje a Sinatra en un momento en el que su valor está en alza, y es que el 16 de junio arranca la gira europea de Bob Dylan y el 24 de ese mismo mes se subasta el manuscrito de Like a Rolling Stone. Fíjate. Noticia de interés general y que demuestra que las cosas no pasan. Bob Dylan. Pensar que lo cogieron en una comisaría y lo detuvieron. De que hay un borracho pirado que dice que se llama Bob Dylan. ¿Usted cree? Lo hemos metido en el calabozo. Dice, espere a ver. ¿Y usted ha mirado bien el tal? Sí, Bob Dylan. Y era Bob Dylan. En fin, la vida. Bueno, Francisco Sosa Wagner, que está hecho a todo, porque es el único eurodiputado de UPyD que va a repetir, según todas las encuestas, no solo, sino en compañía de otros. Lo que no sabemos es cuántos.
Bueno, ¿cómo están tratando los medios a su formación esta vez? Bueno, esta vez sí, esta vez estoy saliendo más en los medios, tanto en los públicos como en los privados. Recuerdo que en la vez anterior, pues en muy poquitos medios, y recuerdo muy bien que usted me hizo una entrevista muy importante. Bueno, importante por lo rara, más que nada, no porque la hiciera sí. Yo. A mí me preguntaban, ¿y ese profesor Tornasol? Ese digo, hombre, es que es el de UPyD, como no lo saca nadie, lo tenemos que sacar. Pues fue una entrevista, claro, muy relevante, que además sé que se ha visto muchísimo en las redes sociales. Etcétera, era una cosa rara. Dice, ¿de verdad se presenta? Dice, sí, hay una entrevista, está en YouTube. Sí, no, yo tenía que decir, oiga, que es que UPyD se presenta a las elecciones, a usted, no es una cosa, no es una entelequia eso. Bueno, pero ahora sí, ahora es algo más. Bueno, pero encima, para colmo de males, usted es del León. Exacto. Y entonces me contaba que mientras iba llegando, pues usted iba escuchándonos cómo estamos dando las noticias que demuestran que durante día y medio el Ministerio del Interior ha estado, por lo menos durante un día, ocultando una información seria. Si usted estuviera a cargo del Ministerio del Interior, ¿o qué cree que haría una instancia europea? Esto le digo, don Federico, como decía aquel torero que le invitaron a dar una conferencia en París. Le dijeron, pero maestro, ¿pero usted cómo va a París? ¿Usted sabe francés? Dijo, no, ni Dios lo quiera. Bueno, pues, le digo lo mismo, yo ni tengo cargo en el Ministerio del Interior, ni Dios lo quiera. Pero usted tendrá familia en León, o sí, gente claro, conocida. No, claro. Le dirán, Paco, haz algo, Paco, ya que estás en Europa. Bueno, pues. Entonces, pero es muy raro esto de decir qué malas son las redes sociales, donde efectivamente hay de todo, gentuza y criminales y tal, también hay gente muy buena. Sí, porque se ha estado justificando la pena de muerte, una cosa un poco sorprendente a estas alturas. Se ha estado pidiendo que maten a la gente, etcétera, y celebrando cuando matan, etcétera. Bien, pero eso sucede todo el día, todo el tiempo y contra mucha gente, vivos y muertos, y hasta ahora no pasaba nada, pero mientras se ocultaba esta información, entonces se hablaba de que en Twitter hay mucha gente mala. Bueno, y tanto. Y en el Ministerio del Interior también. O sea, caso Faisán, etcétera. No le voy a preguntar para que vea que soy bueno, como tenemos poco tiempo, por el caso Faisán, ni por lo de el asesinato de Isabel Carrasco, porque todo lo que está saliendo ya es de una... Antes era de novela policíaca, ahora ya es de novela negra. Y ya vete tú a saber lo que será dentro de 2 horas, o sea, porque no hay manera. Pero, ¿qué le parece a usted lo que sucedió ayer en Barcelona, cuando por primera vez Ramón Jáuregui, es la primera vez que un político relevante que se presenta a las mismas elecciones que usted, creo que es el número 2 en las listas del PSOE, que también es seguro europarlamentario, como usted, propone una gran alianza, un gobierno de coalición, PP-PSOE, para empezar, al menos PP-PSOE, imagino que irían a más, donde se plantea un cambio en la Constitución, es decir, unas nuevas elecciones a Cortes Constituyentes, con un cambio de la Constitución en la que se le da un tratamiento especial a Cataluña de práctica soberanía en todos los ámbitos, un régimen fiscal soberano, foral, que en realidad no es foral, sería otra cosa, no hay ninguna tradición foral y además Miquel Roca la rechazó expresamente en las Cortes Constituyentes de verdad, de 1978, 77-78, cuando se debate la Constitución, y por supuesto total autonomía en materia lingüística, en materia de libertades, es decir, un Estado supuestamente independiente, pero dentro de España. Supongo que para que el Barça juegue la Liga y todos tengamos que pagar la deuda pública catalana, que es de 50.000 millones de euros, que no es poca cosa. Es todo lo que quiere ahorrar Francia en los próximos 2 años, según el plan de Manuel Valls. UPyD nace como un partido nacional español para luchar contra la desigualdad de los ciudadanos ante la ley. ¿Es posible la igualdad de los ciudadanos ante ese proyecto de Constitución que nace precisamente para consagrar una desigualdad de los ciudadanos que vivan en Cataluña con respecto al resto de España? Bueno, yo, en primer lugar, en relación con lo que decía de este gobierno de coalición, o la coalición entre el Partido Popular y el PSOE, bueno, la coalición entre el Partido Popular y el PSOE se da ya.
permanentemente y se ha estado dando a lo largo de estos últimos años a la hora de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y de los órganos reguladores que deberían ser independientes y dependen de los partidos políticos, etcétera. Esa coalición ya se ha dado, o sea que, por tanto, eso no es ninguna novedad. Añado más, en el ámbito europeo, y estas elecciones son las elecciones europeas, esa coalición entre los conservadores populares allí, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista, es permanente. Allí se reparten, sabe usted, la legislatura en dos partes, 2 años y medio y 2 años y medio. Los 2 años y medio, primero lo ocupa un popular la presidencia y en los 2 años y medio siguientes un socialista, todo de acuerdo, y lo mismo las presidencias de las comisiones, las vicepresidencias, todos los cargos que hay allí, de manera que eso es absolutamente permanente. Por eso ahora cuando se está hablando del enfrentamiento entre Juncker y Martin Schulz y tal, aprovecho estos micrófonos para hacer una predicción. Juncker será el presidente de la Comisión Europea y Martin Schulz el presidente del Consejo Europeo o viceversa. Esto va a ser así, ¿no? Esto va a ser así, por tanto no es ninguna novedad. Yo no he visto el proyecto este que Ramón Jauregui ha presentado proyecto allí, no hay. Le advierto, y eso no sé si lo vio, hace un mes, seguro que tiene el proyecto porque cobra encargos. O sea, y además si no los hace y luego... Miguel Herrero de Miñón dio una conferencia en Cataluña muy jaleada por José Antonio Zarzalejos y otros escribas de este género, en el que planteaba prácticamente eso, que es en el fondo volver a lo que ya se planteó en los orígenes de la Constitución, en el debate, digamos, teórico y práctico entre la idea, digamos, de una carta otorgada con un rey de máximos poderes, el principio monárquico de Miguel Herrero, y la tesis de Jorge de Esteban de las Cortes soberanas, y el rey es una parte de la soberanía nacional, pero la soberanía nacional está por encima del rey. Es decir, de alguna manera es el viejo debate que está desde las Cortes de Cádiz. Pero Miguel Herrero en esa conferencia lo que planteaba es una especie de Estado catalán soberano asociado a España que permitiría que España mantuviera a los catalanes en Europa, al Barça en la Liga y al Tesoro español corriendo con el respaldo de los 50.000 millones de euros de deuda que tiene Cataluña para empezar. Luego ya, claro, el País Vasco, Navarra, Baleares, la Comunidad Valenciana, Canarias y Galicia, pues vendrían seguidos. Entonces, claro, ustedes, que nacen como un partido nacional español, pues imagino que ante esto tendrán algo que decir. Sí, muy claro, todo. Es decir, Rosa Díez yo creo que lo expresa esto bien. El estar haciendo concesiones a los nacionalistas y pensando que el federalismo, en forma de este proyecto que ahora presenta Ramón o cualquier otro, eso va a calmar a los nacionalistas. Eso es un disparate. El proyecto federal hay que defenderlo cuando se quiere defender, y yo soy un convencido del federalismo, y mi modelo es el federalismo alemán, que he estudiado, que conozco, que hace funcionar a un Estado, porque hay un Estado fuerte, unos Länder que creen en el todo, un todo que cree en las partes. Yo creo en todo eso. Pero hacer concesiones, y por tanto la fórmula del Estado federal es buena para organizar un Estado de estas condiciones, pero no para dar satisfacción a los nacionalistas. Eso no, porque es que eso es una tarea absolutamente imposible, inane, absolutamente. ¿Y por qué, inane? sin embargo, es lo que viene haciendo la clase o la casta política española desde la transición, desde tiempos de ustedes? Pues esta es la desgracia que tenemos, ¿no? Y estos tipos de estados descentralizados y tal, que son muy delicados en su funcionamiento, ¿no? Pues necesitan unas estructuras nacionales fuertes. Eso es muy importante, ¿no? Y mucho más cuando estamos en la Unión Europea. Y luego unas partes que tengan unas competencias también definidas en la Constitución, pero sin desintegrar el todo. Cuando hay una parte del todo que levanta la bandera de la independencia, o varias partes, como usted señala, que levantan la bandera de la independencia, entonces el guirigay es enorme. Y sobre todo,
la fórmula federal ya no sirve para eso, que es el asunto fundamental. El guirigay político es enorme, pero sobre todo desde el punto de vista jurídico, político, institucional, es que la fórmula federal ya lisa y llanamente no sirve para hacer frente a eso. Ni siquiera la confederal. Ni siquiera la confederal, no, claro que no. Lo que es que usted es catedrático de Derecho Administrativo, conoce muy bien Alemania. Es que un Estado federal tiene menos, los Länder alemanes tienen menos competencias que las autonomías en España, ¿no? Sí, bueno, eso hay parecidas. Yo creo que hay que precisarlo, es un Estado federal, por ejemplo, llamado de otra manera. Por ejemplo, los Länder alemanes tienen unas competencias en materia educativa que producen muchísimas perturbaciones en el funcionamiento del sistema educativo alemán y tal, en unos términos que aquí no tenemos, ¿no? Depende. Pero la tendencia en Alemania últimamente ha sido que el Estado vaya recuperando cosas, o por lo menos no perdiéndolas. Sí, bueno, cuando se hizo la reforma del año 2006, que es la última reforma importante, es verdad que en algunas cosas el Estado, el Bund, la Federación, recobra competencias. En otras, sin embargo, se mantienen las competencias, ¿no? Ahí lo más importante fue la limitación del poder del Bundesrat, que es el órgano que representa a los Länder, ¿no? Eso es lo más importante, porque esa organización se había convertido en clave para el gobierno. El gobierno, con el Bundestag, o sea, con el Parlamento, con la Cámara de Diputados, digámoslo así, apenas si podía avanzar en sus reformas, en sus proyectos legislativos, porque tenía a las comunidades autónomas de allí, o sea, a los Länder, enfrente. Y eso había ido a lo largo del siglo XX aumentando el número de leyes que necesitaban un respaldo expreso del asunto. Porque como habían ido perdiendo, esto es una cosa muy interesante, ¿no? Como los Länder habían ido perdiendo competencias como consecuencia de este negocio en el que estamos metidos, que es el de Europa ahora, pues la compensación es decirles, bueno, pero vais a tener más competencias a la hora de aprobar las leyes federales. Pero claro, eso había llegado a paralizar el funcionamiento de la federación, y ahí sí que se produce una rebaja sustancial de las normas, de la presencia de esta organización que representa, como digo, a los territorios, ¿no? Bueno, si solamente el 17% sabía cuándo eran las elecciones europeas, si hablamos del Bundesrat y no piensan que es un grupo de rock, ya nos puede seguir entre el 0,25 y el 0,30 de la audiencia. No, por eso he dicho que el Bundesrat es la organización que representa, es el Senado. Es el Senado. Es el Senado de allí. Es el Senado de allí que representa los territorios, ¿no? Bueno, estamos recibiendo muchos datos. También creo que podremos hablar un momentito con su paisano, el director del Diario de León, en unos minutos. Pero estamos recibiendo muchas preguntas, tanto por Twitter, por correo, como directamente gente que nos llama por teléfono, Maite. Sí, preguntan además sobre también cuestiones de política nacional, sobre la división de poderes o la postura de UPyD en caso de que pueda salir adelante esa propuesta federal del Partido Socialista, si estaría su partido dispuesto a unirse a Ciudadanos o a Vox, ya de cara después de las elecciones europeas. Para el representante de UPyD, a ver qué concepto tienen de la libertad, concretamente en temas de educación, en temas de religión, que nos van a prohibir hasta los funerales. Yo estaba dispuesto, y llevo varios años votando a UPyD, pero resulta que estuvo ahí en el radio uno diciendo que el 11M era un atentado islamista. A ver por qué esa versión del islamismo la está patrocinando UPyD. ¿Qué actitud va a tomar UPyD sobre la división de poderes, sobre listas abiertas y sobre que pasen algunas competencias como sanidad al gobierno central? ¿Cómo va a organizar UPyD lo del federalismo? ¿Qué hará su partido si PSOE y PP siguen adelante con su proyecto de romper España? ¿Se unirá su partido a Ciudadanos y Vox para frenar este disparate? Bueno, ahí hay muchas preguntas. Claro. Aclara Dieter que es verdad. Yo primero pensé que confundían a Irene Lozano con la mujer barbuda, pero no. Parece que... No, fue David Ortega, el portavoz de UPyD en Madrid, el que también defendió esa tesis. Que hasta ahora solo Irene Lozano, en los momentos más zarzalejistas, había defendido, y que ya no defiende nadie. Debo decir, nadie es nadie. Ni siquiera, bueno, por supuesto en Estados Unidos. La última película sobre la muerte de Ben Laden, que hablan de atentados islamistas, ya no aparece Madrid. Pues nadie en serio se toma en serio que esto fue un atentado de Al-Qaeda ni cosa parecida. Otra cosa es que se niegan a investigar
quién ha sido. Pero hay dos cosas, y hay una que continuamente nos repiten. Si el problema nacional es tan grave, si estamos hablando de que Jáuregui ayer en Barcelona ya habla de un periodo constituyente inmediatamente después de las europeas, en el que estarían implicados los dos grandes partidos que tendrían como propósito crear una desconstitución, porque eso sería en la práctica, y la apertura de un proceso desconstituyente, a cuyo lado el de la Primera República sería una broma, pero que es que no lo dice cualquiera, lo dice Ramón Jáuregui, que lleva 40 años en la política, en fin, que es un europarlamentario, lo va a ser de inmediato, y que es un tío que lleva toda la vida en el PSOE, no es un cualquiera, no es un Pelanas que dice, no es... Y que es de los más sensatos del PSOE, decía, imagínese bueno. cómo serán los más Pero, sensatos. ¿cómo es posible que habiendo un problema nacional tan grave, no haya sido posible ni que antes UPyD se aliara a Ciudadanos, ni que ahora... ni UPyD, ni Ciudadanos, ni Vox hayan coincidido, cuando me consta la buena relación que tiene usted con Vidal Quadras y me consta las buenísimas relaciones que tiene Vidal Quadras con Girauta o con Nart, incluso con Rivera, hasta que se presentó a las elecciones. Yo planteaba ayer, me parece, en El Mundo, que es que, por desgracia, el fulanismo, los intereses de grupo, de partido, también en los partidos que están por la regeneración de la nación y del sistema democrático, a la hora de hacer las listas se manifiestan con la misma cruda inclemencia. No sé si usted preferiría que fuera de otra manera o qué. Bueno, en primer lugar, respecto de algunas de las preguntas que recuerdo, ¿no?, de las que se han formulado, que se me han hecho, en relación con la educación y con la sanidad, ¿no? Nosotros defendemos precisamente que la educación y la sanidad sean competencias del Estado y que vuelvan al Estado. Yo creo que fue un error muy grande que, sobre todo, que la materia educativa se transfiriera, ¿no?, y se asumiera por las comunidades autónomas como una competencia propia, ¿no? Yo creo, por tanto, que ahí hubo un error y eso hay que rectificarlo, devolviendo, ¿no? Para eso hay que reformar las leyes, etcétera, devolviendo al Estado esas competencias. Y lo mismo vale para la sanidad. ¿Por qué? ¿Y para qué? Pues para garantizar la igualdad de todos los españoles, ¿no? Así de sencillo, para garantizar la igualdad de todos los españoles en todos los territorios de España, para garantizar que no se produzcan estas situaciones como ocurren en Cataluña, que no se cumplen las sentencias que obligan a las autoridades catalanas a enseñar el español, el castellano, etcétera. Bueno, esta es una propuesta, por tanto, de UPyD. Que la llevamos en el programa. ¿La abolición del régimen foral? Por supuesto, claro, y además eso lo defendemos cuando vamos a los territorios forales, que esto, en fin, hay que tener cuajo político para hacerlo. Bueno, UPyD nace en el País Vasco. Claro, nace en el País Vasco y nace defendiendo todo eso, y allí tenemos un representante que se bate todos los días el cobre en el Parlamento defendiendo esas cosas ante la población, que no son cosas, digamos, muy, muy populares, podríamos decir, ¿no? Por otro lado, nosotros estamos también por una restauración de la división de los poderes. La división de los poderes sabemos que es la columna vertebral de un Estado de Derecho, ¿no? Y es verdad que esa columna vertebral está atropellada constantemente por esto que he señalado hace un momento, ¿no? La ocupación de los espacios judiciales por los partidos políticos de una forma tan grosera, ¿no? De una forma tan grosera, porque hay que decir que esa ocupación pues ha existido siempre, y una cierta ocupación política de los espacios judiciales, sobre todo de los elevados, pues ha existido en la historia de España siempre. Ahora bien, una ocupación tan grosera, un reparto tan grosero de los puestos, esto me toca a mí, esto te toca a ti, esto es demasiado. Nosotros estamos, por tanto, por recuperar un poco lo que es el espíritu de la división de los poderes. Por un lado está el poder legislativo, por otro el ejecutivo, por otro el poder judicial, y vamos a tratar de aclararnos con estos principios que son elementales de la teoría del Estado, ¿no? En relación con todo esto de los grupos políticos que han surgido, concretamente Vox o Ciudadanos, yo distinguiría entre los dos. Vamos a ver. Bueno, en realidad primero surge Ciudadanos, y luego surge UPyD, sí, y luego surge Vox. Bueno, en primer lugar, respecto de Ciudadanos, nosotros lo que sostenemos es que la experiencia en España de la alianza entre un partido político nacional, como es
UPyD, que ha nacido, como usted me decía hace un momento, ¿no?, con esa vocación nacional, y un partido que nace en el ámbito de una región, que es el caso de Ciudadanos en Cataluña, pues, hombre, no es una experiencia precisamente brillante, ¿no? Ahí está el ejemplo del Partido Socialista con el PSC. Bueno, pero perdóneme que le diga que Ciudadanos nace como un proyecto nacional español en Cataluña. Bueno, no nace como un proyecto catalán, o sea, al revés. Y además se presenta, y en estas elecciones se presentan, como un proyecto nacional. Y siempre su idea ha sido nacional española. Y UPyD en Cataluña ha sido incapaz de conseguir votos. Pero bueno, lo cierto es que... quiero decir que no es convergencia, vamos. Sí, bueno, pero que esa experiencia no es, a nuestro juicio, una experiencia positiva o buena. De otro lado, tampoco es cierto que las posturas coincidan en términos generales, cuando se ven así a grosso modo, ¿no? Pero no coinciden. Esto, por ejemplo, que estoy diciendo de la educación, de la sanidad, etcétera, yo no creo que esté en el programa de Ciudadanos. En cualquier caso, lo que sí digo es que UPyD es un partido político que ya tiene una consolidación en toda España, presencia en toda España, como estoy advirtiendo yo ahora que me paseo por toda España, presencia en el Congreso de los Diputados, 2 congresos, ojo, 2 congresos democráticos detrás, donde UPyD formula su política energética, su política agraria, su política ganadera, su política medioambiental, etcétera. Formula a través de la participación de los afiliados, de forma que unos pueden compartirla o no compartirla, lo que sea, pero ahí están nuestros documentos, ahí está. Yo he presidido el último congreso de UPyD que se celebró en noviembre, allí la gente hablaba, la gente no sé qué, y se formulan una serie de documentos que son los documentos básicos de nuestro programa. Eso da una consistencia, Es verdad. Lo que no aparece es la política de alianzas. Yo he votado a UPyD. UPyD tiene 5 años, que tampoco son 5 siglos. 5 siglos es lo que tiene España desde los Reyes Católicos, pero son 5 años. Ha ido a unas elecciones generales, que yo le voté por esa idea nacional. La primera salió Rosa solamente y después... Y en la segunda es cuando yo le voté, que es por lo que me acuerdo. Y así me han tratado, etcétera. Pero la cuestión de fondo es que estando España en un proceso de disolución, lo primero que se hacía siempre en todos los partidos, en la experiencia que yo tengo, en la clandestinidad y en la legalidad, es con qué partidos se haría uno. Pero es que aquí, para aliarse con los partidos, hay que sacar escaños. Y, por ejemplo, en estas elecciones no es lo mismo ir solos que acompañados. No es lo mismo votar a unas siglas que la dispersión en las que a lo mejor ustedes sacan 3 diputados, según unas encuestas. Yo creo que siempre sacan alguno más de lo que les dan. 3 diputados, Ciudadanos 1 y 2 y Vox 0 y 1. Es que juntos podrían sacar 9. La diferencia del mensaje a los que están pensando en esa desconstitución cambia mucho. Sí, pero bueno, yo termino mi razonamiento diciendo que es verdad que a lo mejor se pueden conseguir más votos, etcétera, ¿no? Pero eso es a base de diluir un poco el mensaje, ¿no? Nosotros tenemos un mensaje muy claro, como digo, y muy elaborado, muy elaborado donde tienen que elaborarse los mensajes de los partidos políticos, que es en los congresos de los mismos. No es una broma los congresos. Yo de verdad que pensaba que los congresos de los partidos políticos pues son, una especie de reunión informal y donde... No, yo he estado presidiendo, como he dicho, uno, hombre, y he visto que eso es una cosa seria, donde la gente piensa lo que dice. Pero ha pasado toda su vida sin saberlo. O sea, que entenderá que hay una parte de la población española que desconoce eso. Pero es nuestra obligación explicarlo. Sobre todo la novedad, porque todos los congresos de partidos que estaban han sido una porquería. Que es el primero, lamento no haber ido por la experiencia. Y yo creo que esto... Pero usted lo pensaba también. No, yo no lo pensaba. Por lo menos se ha sorprendido. Luego pensaba otra cosa. Bueno, pero lo que... Y aprovecho para que tener el micrófono delante para decir que eso la ciudadanía tiene que saberlo, que formular políticas concretas en todos los espacios de la vida pública no es una cosa sencilla, teniendo en cuenta pues los miles de afiliados que hay, las miles de sensibilidades y de opiniones. Y por tanto, lo que nosotros decimos es que la ciudadanía se pronunciará sobre todo esto. Ahora tenemos las elecciones, la ciudadanía y ya veremos. Respecto de Vox, es verdad, usted dice que le consta que yo tengo una amistad muy especial con Alejo Vidal Quadras, pero bueno,
Hombre, esto de Alejo Vidal Quadras pues ha surgido ahora, ¿no? Nosotros tenemos ya un peso político en España, hombre, que no es desdeñable, ¿no? Y también podemos tener coincidencias con otros muchos partidos políticos, pero no por eso nos vamos a juntar todos. Hombre, yo creo que con Bildu no, muchas. No, bueno, pero con algo quiera. Pero, no sé, esto es Yo les veo como que están ustedes muy crecidos cuando son muy pequeñitos. Sinceramente se lo digo, y lo digo con todo dolor de mi corazón, ¿eh? Persona que no sé si votaré a Vox o a Ciudadanos o a UPyD según las elecciones, porque son los únicos que están en contra de este proceso de destrucción nacional. Pero les veo con los mismos defectos que los grandes. No, pero a mí no me diga que estoy crecido, porque yo de verdad que estoy haciendo una campaña digo muy... ustedes generalizando. Pero bueno, yo estoy ahora en la primera fila. Usted está idéntico. Bien, pero yo estoy en la primera fila de la política ahora, en estos días de la política europea y tal, y no, al contrario, estoy haciendo una campaña muy humilde, explicando las cosas, sin insultar a nadie, sin descalificar a nadie, cosa que no sabe usted perfectamente que no es frecuente en este... Bueno, pero lo infrecuente sería que lo hiciera. Bueno, pues muchas gracias. Creo que desde que a lo mejor gracias. Algún maestro que le dijo algo, pues no... Bueno, pues muchas gracias. Bueno, como usted es de León, vamos a hablar con el director del Diario de León, don Joaquín Sánchez Torné, porque debo decir que hoy es el periodismo, mejor dicho, el milagro periodístico en medio de un marasmo desinformativo que yo creo que no tiene parangón, salvo las jornadas de oprobio del 11 al 14M. O sea, la desinformación que ha habido, en este caso hablamos de un muerto, no de una masacre. Pero, don Joaquín, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Por fin parece que al menos hay un periódico en España, un periódico de papel en León, pero un periódico, o sea, no es cualquier cosa. La segunda cuestión, gracias. Dentro de lo que cabe, ¿cómo han conseguido ustedes lo que ninguno de los periódicos nacionales, ni en papel, ni en Internet, ni por tierra, ni por mar, ni por aire, han conseguido? La clásica relación, la contigüidad psicofamiliar, etcétera, hasta donde nos pueda contar. Bueno, evidentemente estas cosas se consiguen de una única manera, que es trabajando, ¿no? Trabajando y contando con un equipo y con una redacción fantástica, que estuvo trabajando hasta más allá de las 2 de la mañana, ¿no? Y bueno, y haciendo periodismo, es decir, llamando, preguntando, investigando, consultando cientos de fuentes, hasta llegar a esta información. ¿En qué momento dudan ustedes de esa versión oficial de una venganza laboral, que es lo primero que nos sirven todos y que luego nos llevan por el camino del odio a Twitter y estas cosas malvadas? ¿Cuáles son los puntos de inflexión en su investigación? Bueno, no se trata de dudar de la versión del despido como argumento para cometer el asesinato, porque eso puede ser posible. Quiero decir, eso solo lo saben las presuntas asesinas, ¿no? Pero el resto siempre habíamos pensado en la redacción y en las reuniones que tuvimos durante la tarde del asesinato y durante el día de ayer, que faltaba algo, que nos faltaban datos, que no podía ser que en la reconstrucción de los hechos que se había realizado desde los disparos hasta que son detenidas faltaban datos, y estuvimos buscando esa conexión durante todo el día. Y bueno, pues ya te digo que más o menos la encontramos a las 2 de la mañana. ¿En qué momento aparece esa tercera mujer, que encima es una policía tan íntimamente relacionada con una de las asesinas, que tenía la llave del coche donde dejan la pistola, que es el arma del crimen y que ha aparecido? Bueno, la verdad es que no sabemos exactamente qué es lo que ha podido ocurrir, porque no tenemos una explicación y además no la encontramos como una explicación coherente. Yo me imagino que puede ser el propio miedo, ¿no? Porque lo que nosotros sabemos es que esa tercera mujer, esa policía local, que sea policía local es circunstancial, quiero decir, sencillamente es amiga de la hija. Pues no sabemos exactamente qué le puede pasar por la cabeza, sabiendo que han detenido a estas dos mujeres, sabiendo que una de ellas le ha entregado un bolso con algo dentro, y esperar prácticamente 36 horas para, no sé si para ser no detenida, sino para que la llevaran a declarar, o es ella misma la que se presenta.
pero vamos, 36 horas dudando, yo me imagino que puede ser pues producto del miedo, porque quiero pensar que no es para encubrir a las asesinas. Pero bueno, eso es una cuestión que todavía no conocemos. Bueno, hay una cuestión añadida, la última, que yo entiendo, que además ustedes están investigando y, hombre, si estaba investigando Interior, que por lo visto investigaba otras cosas y no nos contaba nada, tampoco nos va a costar a usted, que ha descubierto la madre, bueno, por lo menos una parte de la familia del Cordero, pues no va a contarnos cuál es la clave del asunto. Pero esta aparición de 1,5 kilos de marihuana y un arma en la segunda visita que hace la policía al domicilio de una de las dos asesinas, de la hija, ¿cómo es posible, o tienen ustedes noticia de cómo se produce la primera cosa? ¿Cuál es ese elemento que además apunta, ya ha aparecido en Europa Press, el revólver, número de serie borrada, sí. Apunta, es lo que cuentan también ustedes, que pueden relacionar con el mercado negro de armas, en principio portugués, lo de 1,5 kilos de marihuana, eso no pasa inadvertido a nadie y desde luego a ningún policía. ¿Qué ha sucedido ahí? Bueno, la marihuana aparece la primera noche. Nosotros teníamos sospechas de que eso había aparecido, nos lo habían contado, pero no habíamos conseguido contrastarlo con alguna fuente más, y por lo tanto lo reservamos. Pero aparecen en los registros de los trasteros del edificio donde vivían estas dos mujeres en la primera noche. Sin embargo, la segunda pistola aparece en un registro que se hace anoche. Después, anoche. No sé por qué. ¿Las dos mujeres se refiere a la madre y a la hija o a qué? A la madre, no, a la madre y a la hija. Ajá. A la madre y a la hija. Y bueno, pues la marihuana, la explicación de esa marihuana solo la tienen las dos detenidas, evidentemente. Y yo no sé si han dado alguna explicación o no. La verdad es que creo que en este caso lo de la marihuana es una cuestión circunstancial, a pesar de que, bueno, ya es indicativo de que, 1,5 kilos no estarían en su sano juicio. Circunstancia es un colocón brutal, 1,5 kilos. Sí, por eso que es indicativo de que no estarían en su sano juicio. Pero bueno, eso... o que se dedican también a esas cosas, pero que encuentren la marihuana y que no busquen ni encuentren una segunda pistola, reconózcame, don Joaquín, que es un poco raro. No, sí, por supuesto que es raro, pero bueno, es así. O sea, yo no tengo una explicación para eso, porque para eso la única explicación la podrían dar aquellos policías que estuvieron en los registros, ¿no? Pero bueno, en fin, en definitiva, da igual cuando la encontraran, la cuestión es que la han encontrado, y la cuestión es que va a camino de resolverse un crimen que es, desde todo punto de vista, incomprensible y que, bueno, pues es condenable, y bueno, yo creo que deberíamos esperar todos que caiga sobre estas dos personas todo el peso de la ley. Bueno, don Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros y le repito mi enhorabuena a usted y a los periodistas que han hecho de periodistas y además han podido demostrarlo, cosa no fácil en estos tiempos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias y enhorabuena. Un abrazo. Bueno, don Francisco, sé que tiene usted un calendario muy ajetreado. Un poco, sí. Bueno, último mensaje ando de maleta que por ahí. Quiera dar a los votantes que desconocen que hay elecciones, además, europeas. Hay que decir que es al día siguiente de la final de Lisboa, sí, para que la gente se oriente. Se oriente y se ubique. Vamos a ver, por de pronto, la mitad... Es decir, los aficionados del Atlético o los del Real Madrid tendrán dificultades al día siguiente en cumplir con este deber cívico. Pues sí. ¿No? Sí. No, bueno, yo como mensaje que digo a la ciudadanía, ¿no? Aquí estamos en unas elecciones europeas, pero también estamos en unas elecciones españolas, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque Europa y la construcción europea tiene dos almas. El alma europea propiamente dicha, que está representada por las instituciones comunes, pero también el alma de los estados, que forman parte de esa unión, ¿no? Y por tanto esos dos aspectos, digamos, son muy difíciles de separar, ¿no? Yo lo que le diría a la ciudadanía es lo siguiente: todas aquellas personas que estén contentas con la democracia degradada que nosotros tenemos, con esta proliferación de casos de corrupción que perforan, ¿no?, el sistema democrático, y que todos los días nos encontramos nuevas aportaciones de los medios informativos, etcétera. Quien esté de acuerdo con la ocupación por los partidos políticos de las instancias judiciales, como hemos dicho antes, y en definitiva con este modelo democrático tan poco satisfactorio, esas personas deben seguir votando al Partido Popular y al PSOE.
Las personas que no estén de acuerdo con todo esto, pues deben buscar otras siglas. Y si buscando se encuentran las de UPyD, pues sería estupendo, porque yo creo que se quedarían contentos y no se verían su esperanza defraudada. Bien. La esperanza es lo último que se pierde, suele decirse. Bueno, don Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en las elecciones. ¿Usted es del Madrid o del Atlético? Bueno, yo no sigo mucho estas ya cosas, empezamos. pero empezamos. Pero espero que gane, como se suele decir, el que tenga más vigor y más energía en este enfrentamiento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Elia, ¿cómo está el Corte Inglés? El Corte Inglés, fantástico. Más de 500 ofertas increíbles, exclusivas para Internet. Para los más adeptos a la red tenemos pues moda para las tablets, pues las fundas, todo esto, para los móviles, informática, electrodomésticos, todos los complementos, accesorios. Y pues el envío es gratis por compras superiores a 50 euros. Esta es la semana de Internet, solo hasta el 17 de mayo, el 18 que es domingo, muchos centros comerciales abiertos, Barcelona, Alicante, Valencia, excepto Ademuz, todos los de la Comunidad de Madrid, Galicia, Jaime III en Palma de Mallorca, Cartagena y San Pablo en Sevilla. Perfecto. Bueno, son las 10. Sí, noticias. Noticia de última hora además que firma Fernando Lázaro en elmundo.es. La madre de la detenida confiesa que planeó 5 veces matar a Isabel Carrasco. Comienzan ya a conocerse más datos de lo que ha sido la declaración de la madre, en este caso de Triana. Ayer por la noche no confiesan de ninguna manera, decían. Y estaban cantando como Elena Sanz. Sí, porque hoy sale, no sé yo, periódico ya la Montserrat Caballé, antes y después de Andorra, como, no sé, Plácido Domingo. O sea, cantaban La Traviata, cantaban... un balo y máscara y così fan la forza del destino. Seguro que en los próximos minutos iremos conociendo más detalles de esa declaración. Y luego Crónica Rosa, Federico, Supervivientes, Amador Moedano está destrozado, así lo han filmado las cámaras. Le hizo la cobra a Rosa Benito. Sí. Sabes que en las pausas de publicidad en Supervivientes las cámaras filman a los protagonistas, ellos se creen que destruido, no. Destrozado, que venía a hacer tal y además hay una foto que aparece en Chic buenísima, en la que lo que se decía en los bailes de la posguerra, cuando te plantaban el ¡pac! O sea, es que está Rosa Benito haciéndole un placaje que tal vez empezó con un Arriba España, pero que luego se consolidó como un placaje brutal a la altura pectoral, con el que él se le ve ya empezando a hundirse en la miseria, y la otra diciendo, pero quiero ser amiga tuya, que es casi lo más humillante han salido las que revistas, pueden decir. Han salido las revistas del corazón, cada una de ellas con portadas distintas, pero un denominador común que son las series de televisión españolas. Los protagonistas de las series de televisión española, hoy protagonistas también de las portadas de corazón y también del especial series que vais a tener a partir de las 11. Oye, ¿por qué no gustan a la crítica y gustan tanto al público? El Príncipe se despidió el otro día con un 33% de share. Bueno, pues fíjate, tiene casi tanto como el Príncipe con respecto a su padre de Asturias. Por eso quieren hacer chatarra al Príncipe de Asturias. A chatarrar. Hoy especial series españolas. Muy bien.